decíamos que teníamos planteado dos prácticas donde teníamos que diseñar un esquema para luego montarlo, que son las partes finales. Tenemos por una parte la práctica 6, ¿vale?, que es el mando de un relé subordinado a otro, y luego teníamos la práctica 7, que era relés incompatibles. Entonces, tal como está organizada la práctica, lo que se busca es, con la 6A y con la 6B, poder entender qué es una dependencia total y qué es una dependencia solo a la conexión. En cada una de las dos partes, la A y la B, teníamos dos esquemas que iban en cada una de esas dos finalidades o funcionalidades, que era la dependencia total y la dependencia solo a la conexión. Y luego la parte C, donde ya tengo que diseñar, tomando como base la 6A y la 6B, un circuito donde tengo dependencias totales y donde tengo dependencias a la conexión. Entonces, primer paso para poder hacer esto. El otro día alguno me estaba preguntando cómo se hace, no sé. Bueno, fijarse bien cómo funciona el circuito de la 6A, fijarse bien cómo funciona el circuito de la 6B y ni más ni menos es lo que voy a tener que hacer, ¿vale? Tampoco tengo que inventarme nada nuevo. Bueno, vemos muy rápidamente el circuito de la 6A y el circuito de la 6B. La ficha de prácticas nos planteaba esto, un primer montaje, donde tenemos un circuito en el que hay un relé K2A que depende totalmente de un relé K1A. Y la pregunta del millón, ¿y por qué sé yo que se depende? Aparte de porque me lo dice el título de la práctica, que me dice mando de un relé subordinado a otro. Subordinado quiere decir que depende de otro. Bueno, la manera de saberlo, o donde está la clave del circuito, es en este contacto que tenéis aquí. Este contacto que, por cierto, estaba mal numerado. Ese contacto que habíamos dicho que había que numerarlo bien, el K1A 2122, que realmente va a ser un K1A 2124, es la dependencia. Sigo oyendo gente hablar y es que la verdad que no me lo explico, porque estabais estos días atrás locos con este problema que no eres capaz de sacarlo. Os voy a explicar cómo se hace y estáis a vuestra bola. No soy capaz de entenderlo, de verdad. No soy capaz. Llego hasta donde llego. Cuando pongo un contacto en serie con otro receptor, estoy condenando todo el funcionamiento de ese segundo receptor al primero. Es la manera en la que yo tengo de crear una dependencia total. Fijaros que la rama de alimentación de K2A, esta rama de aquí, tiene medio un contacto de K1A. Además, es un tramo por el que pasa toda la corriente del relé. Por lo tanto, si este contacto de K1A está abierto, el relé K2A nunca podrá estar alimentado, porque le está abriendo, le está cortando completamente su rama de alimentación. Esa es la manera en la que yo creo la dependencia total, poniendo un contacto de un receptor en serie con la bobina del otro receptor, del segundo receptor. ¿Vale? Siempre que lo necesite hacer, en cualquier tipo de circuito, lo hago de esa manera. Eso es una dependencia. ¿Vale? Contacto abierto en serie. Bueno, y además, ¿qué otra cosa interesante de este primer esquema que me tengo que fijar? Pues me tengo que fijar, porque lo voy a necesitar, cómo estoy haciendo la señalización. Fijaros aquí en la señalización del segundo relé, del K2A. La señalización, que es P2, es una bombilla o un LED que está en paralelo con K2A. Si yo quiero señalizar la marcha de cualquier receptor, habíamos visto como una de las maneras que tenía de hacerlo era poniendo la lámpara en paralelo con la bobina que yo quiero señalizar. Lámpara en paralelo con la bobina. De esa manera me voy a ahorrar un contacto, que para la solución de la 6D es importante ahorrarse contactos, porque los relés que yo estoy utilizando tienen un número limitado de contactos. Si señalizo con contactos abiertos, no voy a tener contactos suficientes, porque me van a salir más de 4.
Entonces, de este circuito también, aparte de cómo genero la dependencia total, me tengo que quedar con la manera en la que yo señalizo, que es en paralelo. Para las marchas lo voy a señalizar así. Para los paros no tengo esa opción. Para los paros la señalización es con contactos cerrados en serie, con la lámpara. No tengo otras opciones. Dejar por favor todos esos sitios en los que estáis entrando ahora a través del ordenador y centraros en mi explicación, por favor. Venga, ya tengo la primera parte de la solución de la 6C, donde me habla de la dependencia total. Ahora vamos a ver el enunciado. Sé que voy a tener que hacer algo parecido a esto de aquí, y sé que para señalizar, porque ya os lo adelanto yo, por el número de contactos, voy a necesitar hacer algo como esto de aquí. Vale, eso es lo que yo saco de ese primer esquema. Es lo que voy a utilizar de ese primer esquema de la 6A. Venga, de la 6B. La práctica 6B sigue siendo de un mando de un relé subordinado a otro, pero hay una variante que es bastante interesante también. Fijaros ahora cómo está el contacto de K1A, sigue habiendo una dependencia. Ahora, por cierto, está bien numerado, 21, 24. Sigue habiendo una dependencia porque la corriente o una de las ramas por las que llega corriente a K2A tiene un contacto de K1A. La dependencia es este contacto de aquí. Pero hay una diferencia muy importante, que es que la realimentación de K2A, fijaros que va más abajo de ese contacto. Va más abajo de ese contacto. Por tanto, al hacerlo de esa manera, lo que estoy haciendo es una dependencia solo a la conexión. Fijaros que el contacto de K1A solo afecta al paso de la corriente en el momento en el que yo pulso S3. ¿Por qué? Porque en el momento en el que K2A ya esté conectado, la corriente va a estar pasando por esta rama, por el contacto 1114 de K2A, y no va a pasar por el contacto abierto de K1A, el 2124. Por lo tanto, una vez que esté conectado, ya no va a depender del 1, depende solo en el momento en el que pulso la marcha. Esa es la manera en la que creamos una dependencia a la conexión, bajando la realimentación por debajo de ese contacto, de tal manera que el relé 2, en este caso, se realimenta de manera independiente del 1. Lo he independizado a la desconexión. Sigue siendo independiente a la conexión porque cuando pulso marcha la corriente tiene que pasar por K1A, pero lo he hecho independiente a la desconexión porque una vez conectado la corriente no pasa por el contacto de K1A. Eso es otra de las cosas que me piden en la 6C, otra de las condiciones que me da el enunciado de la 6C. Y nuevamente fijaros que la señalización en paralelo con la carga, que es lo que voy a necesitar hacer. ¿Vale? Venga, dudas hasta aquí. O sea, que así es a la conexión, ¿no? Así depende, solo a la conexión, exactamente. Y tiene que ver que vaya la realimentación esa de K2A directamente al piloto luminoso. No, el piloto luminoso en este caso no influye, no. Lo que influye es el relé. Fíjate que directamente tengo conexión del 1.4 del K2A, que es la salida del contacto de realimentación, directamente con el A1 de la bobina. Por lo tanto, ya no pasa la corriente, una vez conectado, por el contacto abierto de K1A. Por eso, una vez conectado ya es independiente a la desconexión. O sea que, el piloto luminoso lo podrías poner, en vez de unido a la realimentación de K2A, lo podrías poner al lado de... Sí, poner otra línea horizontal más abajo, duplicarla. De hecho, en la solución que luego vamos a ver, lo vamos a hacer así. Está en paralelo igual. Igualmente en el de la izquierda, ¿eh? Podría haber puesto una segunda línea aquí. Bueno, pues vamos a ver qué nos pide la 6C. Vale, nos dice ahí:
Bueno, el objetivo, técnicas y procedimientos básicos de cableado en un cuadro eléctrico y conocer los circuitos básicos, correspondientes en este caso a la subordinación de un relé respecto a otro. Ese era el objetivo que teníamos en las 3 partes de la práctica. Aprendemos primero la subordinación total o la dependencia total, luego vemos la dependencia a la conexión y nos fijamos en la diferencia con la primera, y el tercero ya es poder sintetizar todo eso, ¿no? Teniendo claro la idea del A y del B, intentar generar algo nuevo, un nuevo circuito que funcione según esa subordinación. Bueno, la parte de enunciado, que es lo que nos interesa ahora, nos dice diseñar el esquema de mando correspondiente al encendido de 3 relés, K1A, K2A y K3A. Vale, ya sé que voy a tener en la parte de abajo unido al neutro 3 receptores distintos que son 3 relés. En las anteriores tenía solamente 2, ahora va a ser con 3. Cada relé dispondrá de sendos pulsadores de marcha y paro. Sendo quiere decir uno cada uno, es decir, que cada uno de los relés tiene un pulsador de marcha y un pulsador de paro. Si son 3 relés y tengo un pulsador de marcha y paro por cada relé, tendré en total 6 pulsadores. Tendré 6 pulsadores. Y a continuación me explica S1 y S2, marcha y paro de K1A respectivamente. Ambos están situados en la botonera. S3 y S4, marcha y paro de K2A respectivamente. Y me dice, como S4, se utilizará el final de carrera situado más abajo en el tablero. S3 será el pulsador situado en la parte superior de la botonera. Eso os lo dice para que los cojáis en orden, de abajo a arriba, tal como los tenéis en el tablero. ¿Vale? Es por eso que os lo dice de esa forma. S5 y S6, marcha y paro de K3A respectivamente. Se utilizarán los finales de carrera situados en la parte superior. La idea es que cojo en orden de arriba a abajo S1, S2, S3, S4, S5 y S6. S1 y S2, S3 estarán en la botonera porque normalmente tengo 3 pulsadores, y S3, S4, S5 serán los finales de carrera porque en la mayor parte de los tableros tengo 3 finales de carrera. ¿Vale? Pues nada, en el tablero, si recuerdo más o menos mentalmente cómo son, de abajo a arriba los 6 pulsadores. Y ahora me vienen las condiciones. El párrafo a continuación es donde me dice cómo tiene que funcionar. El relé K2A depende totalmente del K1A. Es decir, lo que hice en la 6A lo tengo que hacer del 2 respecto del 1. Es decir, exactamente lo mismo que tenía en la práctica 6A. Exactamente lo mismo. El relé 2 depende totalmente del 1. El relé 3 depende del relé 2 a la conexión. Es decir, el relé 3 respecto del 2 tiene un funcionamiento similar a la práctica 6B. Es decir, voy a tener, junto con la marcha del tercer relé, voy a tener situado un contacto abierto del segundo relé para hacer que la marcha tenga que pasar por ese contacto y quede subordinada a que esté funcionando el K2A previamente. Y me dice, pero depende totalmente de K1A. Es decir, el 3, exactamente igual que el 2, tiene que depender totalmente del K1A. Es decir, el 3 tiene 2 dependencias. Una dependencia a la conexión y otra dependencia total respecto al 1. ¿Vale? Y nos dice además, nos añade que los pulsadores estarán en el mismo puesto de mando, es decir, puedo reutilizar bornas y cablearlos entre sí. Se deberá señalizar el encendido de cada relé con los correspondientes pilotos luminosos de color verde, y la parada de toda la instalación se señaliza con un piloto luminoso de color rojo. Bueno, pues vamos a ver cómo lo solucionamos. Venga, voy a partir ya de uno casi hecho. Y luego voy a ir metiendo las dependencias por ahí en medio. Bueno, mirad lo que tengo aquí. Vamos a ir de derecha a izquierda. Empezamos por la señalización de paro. La señalización de paro, si os fijáis en la rama que tengo a la derecha del todo, ¿cómo la hago?
Pues como hicimos en las prácticas anteriores, si quiero señalizar el paro, de 2 relés lo hacía con 2 contactos, ¿no? Cerrados en serie. Si son 3 relés, tendré que poner un contacto de cada relé, contactos normalmente cerrados y conectados en serie. Y alimento con ellos la bombilla P4, que va a ser la de color rojo. ¿Vale? Igual que hacíamos en la práctica 5, igual que hicimos me parece que en la 4 también, igual que tenemos en la 6A en la segunda parte, en la 6B en la segunda parte, la señalización de paro se hace con contactos cerrados. De tal manera que en cuanto yo ponga en tensión el circuito, si están parados los 3 relés, la corriente puede pasar y me alimenta la lámpara P4. En el momento en el que encienda cualquiera de ellos, los contactos se abren y no puede funcionar. ¿Vale? Eso es de lo que se trata la señalización de paro. Lo que llamamos también señalización de paro y puesta en tensión. Venga, seguimos para la izquierda. Creo que los pulsadores los he nombrado al revés, pero bueno, vamos a corregirlo. Tal cual está en el enunciado, me parece que dice que son marcha y paro respectivamente, entonces están cambiados los números, pero bueno, eso se arregla muy rápidamente. Es poner aquí el 3, vale, es poner aquí el 4, y estos también los cambio. Aquí el 5 estaría debajo y el 6 arriba. ¿Vale? Así. Bueno, ¿qué es lo que tengo en cada una de las ramas? Paciencia que vamos llegando. Fijaros que empecé por los pulsadores de paro, como empiezo siempre en los circuitos. Siempre empiezo por las condiciones de paro. El paro del primer relé S2, el paro del segundo relé que es S4 y el paro del tercer relé que es S6, los que tienen la numeración par. Luego debajo del paro, ¿qué tengo? La marcha y en paralelo la realimentación. Marcha y en paralelo la realimentación. Y en el tercero lo mismo, S5 que es la marcha del 3 y su realimentación del 3. Tenéis que tener también, ya claro a estas alturas, el esquema de marcha, paro, realimentación, que utilizamos en todas las prácticas anteriores, prácticamente, salvo en la 0. ¿Vale? La realimentación va en paralelo con la marcha. Y luego debajo, aquí hay un hueco que es donde vamos a poner esas condiciones de dependencia que vimos. Debajo, ¿qué tengo? Las bobinas de los relés con la señalización en paralelo, lo que estábamos diciendo. Un detalle, tal como yo lo he hecho aquí arriba, me sobran bornas, pero bueno, si las bornas son por demás no hay problema. El problema sería que me quedase corto de bornas. Como el enunciado me dice que todo está en el mismo puesto de mando, yo podría hacer puentes directamente entre S2, S4 y S6 por arriba, ¿vale? Porque están en el mismo potencial. ¿De acuerdo? Quiere decir que esta borna, la 4 la puedo quitar y la 7 la puedo quitar. Yo voy a dejarlas ahí de momento ahora para no estropearlo, pero podría haberlas quitado, ¿vale? Bueno, el circuito del 1, vamos a terminarlo. ¿El 1 depende de alguien? ¿El 1 tiene alguna dependencia de los otros relés? Pues entonces este lo cerramos ya directamente, ¿no? Cierro ahí su rama y cierro la realimentación. A ver si me llega el cable ahí. Vale. Sí. Bueno, vamos a ver cómo funciona el primero. Esto también lo tenemos claro porque lo hemos hecho varias veces. Pulso marcha, se conecta al relé, el contacto de realimentación sigue dando alimentación al relé a partir de la pulsación de marcha y si doy arriba en S2 se para. ¿Vale? Marcha y paro. El primer relé, como no tiene ninguna dependencia, es la marcha y el paro normal. El segundo relé, el enunciado me decía K2A depende totalmente de K1A, es la única dependencia que tiene. Pues nada, vamos al
Circuito, fijaros que yo el primer contacto de cada uno lo he puesto como contacto de realimentación, los segundos contactos, el número 2 lo he utilizado para señalizar el paro, el tercer contacto es el que voy a utilizar ahora aquí, el tercer contacto de K1A, que lo tengo ya sacado por aquí arriba. Si tengo que hacer una dependencia total, lo voy a poner ahí, en serie con la bobina. Bajo ahí y la realimentación tiene que ir por encima porque es una dependencia total. Esa sería la dependencia que me manda hacer en el primero de ellos. Fijaros que esto se parece mucho al segundo circuito y al primer circuito de la parte 6A. ¿Vale? Ya tengo la parte de la dependencia total. Y ahora viene la parte del 3. ¿Estáis conmigo? La segunda rama, el contacto que se K2A abajo. Es un contacto de K1A, porque el 2 depende del 1. Ese contacto tiene que ser un contacto de K1A. Tiene que ser el tercero porque el 1 ya lo tengo en la realimentación, el segundo lo tengo aquí en la parte del paro y tengo que coger en orden el siguiente que sería el tercero. Una pregunta, ¿me influye mucho la numeración? Porque yo me acuerdo que no lo tengo así. La numeración puedes cambiar el orden de los contactos, pero la numeración de los contactos del mismo relé tienen que ser todas distintas. El contacto 1 lo puedo utilizar solo una vez, el contacto 2 solo otra vez, y el... Pero me refiero a en vez de 31, 34, por ejemplo, 21, 24. Sí, este podría ser el segundo y entonces, por ejemplo, este de aquí sería el tercero, ¿vale? El que está aquí arriba. Mientras no lo repitas, el orden, el que tú quieras. Si tú cambias los números, no cambias los orden. ¿Qué funcionamiento? ¿El qué? Si cambias los números. Si pones el 2 en vez del 4, coges un cerrado, ya cambiaría. Tienes que coger, si es abierto, la salida por el 4, que es la salida abierta. Bueno, venga, que estoy acabando. ¿Cómo depende el 2? El 2 me dice que... Perdón, el 3. El 3 depende del relé 2 a la conexión, pero no a la desconexión, y depende totalmente del 1. Es decir, el 3 también depende totalmente del 1. Por lo tanto, esto mismo que hice con el 2, tengo que hacerlo con el 3. Tengo por aquí otro contacto del 1, que sería ya el número 4. Yo ya los tenía sacados ahí. Lo pongo ahí. Vale, ya tengo la dependencia también total del 3 respecto al 1. ¿Vale? Lo mismo que hice con el 2, lo tengo que hacer con el 3. Y me queda una dependencia que sería dependencia a la conexión del 2. El 3 depende del 2. Bueno, en el hueco que me queda, por favor atender a esto. Lo voy a poner aquí. Voy a completar la rama. Esa es la dependencia del 3 respecto del 2. ¿Vale? Y tiene que estar solo en el recorrido de la corriente en la marcha. Por lo tanto, la realimentación la tengo que bajar hasta aquí. Ahí está la dependencia a la conexión del 2. Lo mismo que habíamos hecho en la práctica 6B. Ahora en el 3, sí es verdad que tengo las dos simultáneamente, ¿no? En el 3 tengo el comportamiento de la 6A, que era la dependencia total del 3 respecto del 1, y la dependencia solo a la conexión del 3 respecto del 2, por encima. ¿Vale? Fijaros que en este caso necesito 3 contactos para el relé 2, 2 contactos para el relé 3 y 4 contactos para el relé 1. Quiere decir que a la hora de pasarlo a cableado en el tablero tengo que asegurarme que el relé 1, o el que yo considere que es el 1, sea una de las bases que tienen 4 contactos. ¿Vale? Si no, no voy a tener contactos suficientes. Vamos a probar el funcionamiento para que veáis. Doy energía al circuito. Fijaros cómo en el momento en el que cierro el automático el piloto rojo ya está encendido.
tengo los 3 contactos normalmente cerrados en reposo porque están apagados los 3 relés y por tanto la lámpara tiene corriente, está circulando corriente por ella y señaliza que está parada la instalación. En el momento en el que yo vuelvo a abrir el automático, se apaga. Por eso me señaliza también la puesta en tensión. Me está diciendo que la instalación está disponible para circular ahí. Nada, seguimos algunos en otras historias. Vamos a arrancar el primero. Arranco el primer relé, el 1. Fijaros cómo la señalización de paro se apagó, ¿vale? Lo vuelvo a apagar. Vamos a comprobar la dependencia de la conexión. Si intento con el S3 conectar el segundo no arranca. ¿Por qué no arranca? Porque el contacto de K1 abierto que está en serie impide que pase corriente por su bobina. Esa es la dependencia. Fijaros cómo depende. Y el 3 tampoco puede arrancar. ¿Por qué? Porque el contacto de K1A que está aquí debajo más el contacto de K2A que está aguas arriba impiden que llegue corriente a la bobina. Bueno, arrancamos nuevamente el 1. Puede arrancar el 3, intento arrancar el tercero. El tercero no puede arrancar. ¿Por qué no puede arrancar el 3? Porque sigue teniendo abierto junto con la marcha un contacto de K2A. Hasta que yo no conecte el 2, no puedo conectar el 3. El enunciado me dice que el 3 depende del 2 a la conexión. Conectamos el 2, que ya sí que va a poder conectar porque está el 1. Ya tengo los 2 primeros conectados. Ahora fijaros como ya, al tener los 2 contactos de dependencia del 3 cerrados, ya puedo conectar el 3. El 3 ya se conecta. La diferencia está aquí. Fíjate en el contacto de K2A. El contacto de K2A está en serie con el pulsador, pero no está totalmente en serie con el relé. Quiero decir, la corriente del relé solo va a pasar por este contacto de K2A cuando yo pulso la marcha. Vamos a conectarlo, para que lo veáis funcionando. Conecto los 2 primeros. Fijaros que en este momento, cuando yo pulso la marcha del tercero, es cuando pasa corriente por ese contacto de K2A. En el momento en el que suelto ese 5, que es la marcha del tercero, ya no pasa corriente por aquí. La corriente está pasando por el contacto de realimentación. Por eso es independiente ya el 3 del 2 a partir de ese momento, porque el 3 se está realimentando a sí mismo sin pasar por el contacto del 2. Es totalmente independiente. Eso es la dependencia, la conexión. Solamente pasa corriente por ese contacto, corriente del relé, de la bobina del relé que quiero conectar, en el momento de dar la marcha. A partir de ahí, ese contacto ya no influye, ya no pasa corriente por él. Mientras que en la dependencia del 1, fijaros que sí que pasa todo el rato, porque la realimentación está aguas arriba. De tal manera que si yo apago ahora el 1, ¿veis que se me apagan los 3? Se me apagan los 3 porque se me ha abierto el tercer contacto del 1 y el cuarto contacto del 1. Me está interrumpiendo a esta altura, por aquí, las ramas del 2 y del 3. ¿Vale? ¿Entendiste más o menos la diferencia? Que quiero hacer una dependencia total. Pongo el contacto en un recorrido donde pase toda la corriente del relé en todas las condiciones de funcionamiento. Que quiero hacer una dependencia solo a la conexión. Lo pongo solamente en el recorrido de la corriente del pulsador de marcha. Lo pongo dentro de la realimentación. Es otra manera de decirlo. ¿Vale? O hago que la realimentación llegue aguas abajo de ese contacto para que no me influya. Si yo como que esta la borna 9, ahí sí sería explotar. Claro, vamos a cambiarlo y lo vemos. Si yo quito esta conexión de aquí y ahora esta conexión, la hago aquí arriba,
Vale, a la conexión sigue siendo exactamente igual, pero yo ahora si apago el 2, fijaros que el 3 se me apaga también. Ahora tengo dependencia total, mientras que antes no pasaba eso, ¿no? Volvemos a poner este cable donde estaba. Ahora se va a dar corriente a sí mismo, ya independientemente de ese contacto. Enciendo el 1, enciendo el 2, enciendo el 3 y ahora si apago el 2, fijaros como el 3 sigue encendido, porque la corriente sigue pasando por aquí. Yo he abierto el contacto del 2, pero da igual porque la corriente llega aguas abajo de ese contacto. La corriente ya es independiente una vez conectado del segundo. La realimentación, que es lo que marca el funcionamiento del relé, una vez está conectado, ya no pasa por ese contacto, sino que lo salta, va más abajo. Vale, simplemente con ese cambio de orden en la realimentación, cambio la dependencia. Bueno, en esta parte 6C lo que había que hacer era jugar con esas dos cosas, con lo que habíamos visto en la A y con lo que habíamos visto en la B. Este esquema lo tenéis que hacer ahora vosotros ahí, pasarlo a PDF, ¿vale? Y el PDF lo imprimís en papel para poder montarlo en el taller, en la 6C, ¿vale? Es una de las tareas que tenemos que hacer hoy. Tenemos que hacer la 6C, que es este esquema de aquí, pasarlo a PDF para subirlo a la tarea del Classroom de la práctica 6, la que me pone configuración y esquemas, y además lo imprimo en papel el PDF para tenerlo en papel para el taller. ¿Vale? No. Ya te expliqué cómo se hace, ahora lo haces. Para dejarlo ahí ya te lo subo yo directamente y te lo imprimo. Lo que se trata es de que lo hagas. Vamos con la 7, rápidamente. La 7 hay que hacer algo similar. Vamos a la de configuración y esquemas, que es donde hay que subir los esquemas. Venga, vamos a ver, aquí solo tengo dos partes, la A y en la B, que es donde tengo que hacer el diseño. Vamos a verla en qué consiste. Bueno, en esta práctica, lo primero de todo que deberíamos de hacer, leer el enunciado y de qué se trata, ¿no? El objetivo. Se trata de conseguir relés incompatibles. ¿Incompatibles qué quiere decir? Que no pueden funcionar a la vez. Dos receptores que no pueden funcionar. Cuando montemos el motor con doble sentido de giro, vamos a ver cómo tenemos que hacer los dos contactores incompatibles, porque si no haríamos un cortocircuito en la parte de fuerza. Hay muchos casos donde es necesario crear cargas que sean incompatibles, ¿vale? Que no puedan funcionar a la vez. Lo que vamos a ver en esta práctica es cómo hacerlo. Bueno, la parte de arriba del esquema, esto ya es lo de siempre, la protección, un pulsador de paro, que en este caso es un paro general porque me para los dos, un pulsador de marcha del primer relé, que es S1, con su realimentación en paralelo, un pulsador de marcha del segundo, que es S3, con su realimentación en paralelo, y luego en la parte de abajo las bobinas de K1 y de K2. Estos dos contactos que están aquí en medio son las incompatibilidades. Si la dependencia la conseguíamos con un contacto abierto, la incompatibilidad la consigo con un contacto cerrado. Con la incompatibilidad lo que consigo es que si un receptor está funcionando, el contacto se abre y me abre la rama del otro receptor, con lo cual nunca le va a poder llegar corriente. Es muy parecido a lo que hacemos en el paro, pero con una diferencia sutil, que es que en el paro lo que hago es detener algo que está funcionando, cortar corriente a algo que tiene corriente, mientras que en la incompatibilidad impido que le llegue la corriente a un receptor, es decir, impido que llegue a ponerse en marcha. Pero la solución es la misma, es un contacto cerrado en serie. Veremos cuando veamos el logo y programemos
como en programación sí que se hace exactamente igual también. Lo vamos a tratar exactamente igual las incompatibilidades que los paros. Bueno, si quiero hacer que los dos sean incompatibles entre sí, lo único que tengo que hacer es cruzar esos contactos de cada uno de los relés en serie con el otro. Cojo un contacto cerrado del 2 y lo pongo, como veis aquí, en serie con el 1, y un contacto cerrado del 1 y lo pongo en serie con el 2. Debajo. Debajo no, encima de la bobina. Ya, pero debajo del primer contacto. Lo tengo que poner justo antes de la 1 de cada bobina. Es donde se suelen poner. No por nada, podría ponerlo desde el punto de vista de funcionamiento más arriba, pero como van a estar juntos en el tablero, el cableado más corto siempre me lo va a dar si los pongo en esa posición. Veréis además que si están juntos a un lateral del tablero, pues el tramo de cable va a ser cortito, ¿vale? Bueno, eso es cómo se hace la incompatibilidad, que lo vemos en la parte A de la práctica 7. Luego, en la segunda parte, tenéis la misma incompatibilidad, pero lo que hacemos es, en este caso, jugar con los pulsadores. Lo que quiero hacer es poder conectar y desconectar simultáneamente cada uno de los dos relés. Es decir, los dos pulsadores que eran pulsadores de marcha pasan a ser también pulsadores de paro simultáneamente, utilizando sus dos contactos. Y me permite conectar el otro relé sin pasar por el paro, sin pulsar antes el paro. ¿Vale? Esto lo analizaremos otro día, porque ahora lo que me interesa es que resolváis el tema de la incompatibilidad para la parte B. ¿Vale? Estas líneas discontinuas que tenéis aquí es como si volvemos a dibujar el accionamiento del pulsador S3 aquí a la izquierda. ¿Vale? En el K-Decimal no lo podemos dibujar así, sino que tenemos que dibujar dos pulsadores, aunque sean el mismo. Bueno, vamos a ver qué nos pide en la 7B. Diseñar un esquema de mando correspondiente a 3 relés. Volvemos a tener 3 relés igual que en la 6B, en la 6C. El 1, el 2 y el 3. Cada relé dispondrá del correspondiente pulsador de marcha, que ya me dice más abajo que van a ser el 1, el 2 y el 3. Y disponemos de un pulsador de paro general, que va a ser el 4. ¿Vale? Pulsador de paro general. Vamos a coger para el paro general el que tengamos de color rojo en el tablero, en la botonera, y para S1, S2, S3, no sé qué me pide aquí, pues a finales de carrera los otros pulsadores. Bueno, si no me dice nada, los que yo quiera, ¿vale? Los que yo quiera. Lo lógico sería coger los dos verdes que tengo en la botonera más un final de carrera de los de arriba. Condición que me da, los 3 relés tienen que ser incompatibles entre sí. Es decir, solo puedo tener conectado un relé de cada vez. Tengo que hacer lo mismo que en la 7A, pero con 2 incompatibilidades. Cada relé tiene que ser incompatible con los otros 2. Es decir, en la bobina del 1 le pondré un contacto cerrado del 2 y otro contacto cerrado en serie del 3. En la bobina del 2 le pondré un contacto cerrado del 1 en serie con otro contacto cerrado del 3. Y en el 3, lo mismo, ¿no? Un contacto cerrado del 1 y un contacto cerrado del 2. Eso es lo que tengo que hacer ahí. Y además tengo que señalizar el encendido de cada relé con los pilotos luminosos, de color verde las marchas y de color rojo el paro. Bueno, no os voy a hacer el esquema, yo creo que a partir del de la 6A se puede sacar fácilmente. Recordando que voy a tener 2 incompatibilidades, es decir, 2 contactos cerrados en serie con la bobina de cada relé. ¿Vale? Si es la bobina del 1, pues tengo que meter un contacto del 2 y otro del 3. Si es la bobina del 2, pues de los otros 2 que son el 1 y el 3. Y en el 3, del 1 y el 2. ¿Vale? Esta es la segunda tarea que quiero que hagáis hoy. Lo mismo, hacemos el K-Decimal, lo imprimimos en PDF, subimos el PDF a la tarea y lo imprimimos en la impresora para tenerlo en papel a la hora de montar. ¿Vale? Pues venga, vamos a ello. Nos queda justo 1 hora, que tenemos que aprovechar bien.